Buenos días, buenas tardes o bien buenas noches, en función de cuándo podáis escuchar este podcast o este audio. Bueno, una reflexión antes de empezar. Muchos conocéis que mi labor en el equipo de la Visión Oculta, junto al señor Gómez y Rafael Ruiz Moriche, hace prácticamente una semana, quizás semana y algo, ha terminado. Cada uno, en ciertos momentos hay que tomar ciertas decisiones, por difíciles que parezcan, bajo la creación prácticamente hace 2 años de este grupo o este equipo de trabajo del ámbito más paranormal. Pero bueno, como digo, hay que tomar ciertas decisiones y en ello estamos. Rafael Ruiz Moriche y el señor Gómez, por este lado, continúan con su labor de traer al canal de YouTube ciertas investigaciones, ciertos lugares paranormales y ciertas investigaciones. No con ello no quiere decir que en ciertos momentos nos podamos encontrar, porque estoy más que seguro, ya que trabajamos en el ámbito de Cataluña, que más de una ocasión nos encontraremos por estos lugares y seguramente que después iremos a tomar algo y explicaremos qué es lo que hemos vivido o hemos dejado de vivir en estos lugares marcados por el misterio. Quería, sobre todo, ante todo, decir que este programa o el programa que estaba gestando se iba a llamar La Visión Oculta Radio. Evidentemente, lo que es La Visión Oculta Radio, como hice una presentación también explicando quién eran los componentes, pues ahora ha cambiado radicalmente el sentido. Sí que es cierto que se incorporarían otras personas, aparte del señor Gómez y aparte de Rafael Ruiz Moriche, y ahora mismo pues no queda otra que volver a gestar, volver a crear este nuevo grupo de radio que en un principio ya tengo prácticamente un diseño bien hecho y bien formado. Y con todo esto me gustaría empezar con ciertas explicaciones que vienen a cabo. Es decir, normalmente la pregunta que solemos recibir, insisto, muchas veces me llaman investigador, yo como siempre suelo decir, me gusta más que soy con la mente inquieta. La pregunta es siempre, yo creo que se repite cuando conoces a alguna persona o alguna persona descubre tu trabajo o descubre esta manera de divulgar lo que son los misterios. Siempre existe la misma pregunta y es si nosotros creemos, si crees, Raúl, tú crees en ciertos misterios, crees en los fantasmas, no crees en los fantasmas, crees en los ovnis, la ufología, extraterrestres, Anunnakis incluso, Nibiru y ciertas tendencias incluso que se pueden llegar a poner de moda en muchos canales, tanto de radio como de televisión. Pero bueno, yo creo que quizás para explicar toda esta temática, para explicar mi creencia o no creencia, porque esto quiere decir que la creencia queda, digamos, apartada de un lado. Es decir, en el momento que visitas cualquier lugar, lo primero que tienes que hacer es omitir cierta información, omitir incluso ciertas creencias que puedas tener uno interiormente. Pese a que esté viviendo o pese a que haya vivido ciertas experiencias, yo creo que todo esto tiene que quedar a margen, porque no olvidemos que en el fondo, cuando te diriges a un lugar, cuando te diriges a ciertas personas, lo que tienes que ser es lo más transparente posible. Transparente en el sentido de que no puedes creer todo.
tienes que poner todo en duda. Insisto, y a veces tengo las pruebas o las evidencias delante, pero pese a todo ello, lo que tienes que poner es ese papel transparente para que realmente no te pueda afectar de alguna manera y sepas transmitir de la mejor forma posible lo que sería el misterio. ¿Por qué? Es bien sencillo. Yo creo que sería muy injusto en algún momento que yo, bajo la creencia que pueda tener yo, bajo la creencia que pueda tener cualquier persona que quiera divulgar ciertos misterios, yo creo que quedaría condicionada. Una cosa es la exposición, totalmente limpia. Evidentemente se le pueden dar toques de misterio, se le pueden dar otros enfoques, pero realmente hay que transmitirlo de una manera limpia. La persona que recibe, la persona que escucha lo que es esa divulgación, tiene que hacerse su propia idea. Lo que tenemos que exponer son los datos, son las vivencias, son los testimonios de lo que ocurre en cierto lugar. Todo ello mezclado quizás con la historia que puede, digamos, refutar un poco lo que serían los fenómenos que se vienen dando en ciertos lugares. Así que yo creo que para que mejor o quizás conozcáis más íntimamente, podemos llamarlo así, la persona de Raúl Sacrés, que yo creo que quizás a lo mejor resuelve muchas dudas, sí que es cierto que os puedo relatar un poco antepasados, familia, de dónde proviene, de dónde no me proviene, quizás esta inquietud, estas ganas de conocer y sobre todo estas experiencias que yo creo que de alguna manera han tenido que marcar lo que sería la figura o lo que hoy en día soy o intento, digamos, descubrir, vamos a llamarlo así. Así que, bueno, yo creo que será mejor que empecemos y que os relate lo que son las historias, lo que es mi vivencia y sobre todo incluso lo que son mis antepasados. Así que empezamos con este nuevo programa. Empezaremos con esta primera historia que me ocurrió personalmente. Imaginemos, tenemos que viajar. No recuerdo bien la fecha, tengo que decirlo, porque en ciertos momentos era pequeño. De hecho, tengo pequeñas lagunas en ese sentido. Imaginemos que tenía que ser pequeño, quizás a la edad de 4, 5 años. Ahora mismo tengo 37, por eso os he dicho que más o menos tienen que ser unos 30 años, 30 y pocos años atrás en el tiempo. Nos metemos prácticamente en los años 80. En los años 80 cabe recordar que el fenómeno, por ejemplo, de la ufología, el fenómeno de los extraterrestres y quizás el ámbito más paranormal empezó a ponerse de moda, empezó a ser bastante comentado. No quiere decir que anteriormente incluso había cierta creencia con todo esto, pero sí que empezó a ponerse de moda una cosa que se llamaba la tabla Ouija. Bien, tengo que decir que mi madre, en su puesto laboral, con ciertas amistades en aquel momento, que eran compañeras de trabajo, tuvieron la idea de, en estos momentos de tiempo libre, de realizar lo que sería la tabla Ouija. La curiosidad llamó a la puerta de nuestra casa, en ese sentido. ¿Por qué? Pues matiz. Parece ser que en aquella Ouija, un antepasado, alguien cercano a nosotros, de nuestra propia familia, abrió la puerta de ese tablero Ouija. Esto es realmente lo que me relata mi madre. Un antepasado nuestro, un familiar nuestro, parece ser que quiso comunicarse de alguna manera utilizando el método de la tabla Ouija. Todo aquello, quizás, podía quedar en un pequeño susto, en pasar miedo, en aquel puesto de trabajo, tengo que decir, incluso, bueno, para llamarlo así, laboratorio. Tampoco quiero dar demasiados datos, pero sí que la realidad que era un laboratorio. Con lo cual, quedaría en un pequeño susto, quedaría en algo que, bueno, más banal, no una experiencia más. Lo curioso del resultado fue aquella persona que decía ser familiar nuestro, incluso que podía aportar ciertos datos en aquel tablero Ouija. Pero simplemente lo que empezó, o quizás dejó de empezar, fue una pesadilla en lo que era mi casa. Quiero deciros con esto que con el transcurso del tiempo, prácticamente pasados pocos días,
Mis padres en aquel momento habían comprado un piso, una vivienda nueva, con lo cual, bajo la evidencia, imaginaros, recién construida, no había vivido nadie, no se había dicho nunca nada, de aquel solar tampoco, en aquel momento que se había construido. Pero sí que es verdad que empezaron a ocurrir ciertos fenómenos, cuanto más del índole paranormal. Imaginaros un ascensor que lo cojas cuando lo cojas. En el caso de mi madre, en el caso de mi padre, parece ser que lo paseaba. Es decir, tú podías estar en la planta baja y de golpe te subía al cuarto piso sin que tú pudieras haber picado a ese botón. Y cuando tú abrías las puertas, a lo mejor en aquel cuarto piso, te encontrabas de que no había nadie. Tengo que decir además, como dato, que en aquella finca había solamente un piso por planta, con lo cual eran 4 vecinos y los 4 vecinos eran conocidos, amigos, personas que iban a convivir dentro de una comunidad. Y encima, también tengo que decir, la realidad es que había buen rollo, buen feeling y se organizaban incluso comidas y tal en un piso, en otro piso. La verdad que se vivía muy bien en aquella finca. Bueno, la curiosidad es que aquel ascensor, a aquel momento, parecía que paseara a los componentes de mi familia. Imaginaos, yo voy a decir lo mismo, era muy pequeño y de aquello yo no podía enterarme de mucho. Pero no solamente quedaba todo esto aquí, sino que al parecer también la escalera, antes de coger el ascensor, había como aquella barandilla, aquel pasamanos, que era metálico. Y en ciertos momentos, cuando la persona, o mi padre o mi madre en este sentido, accedían a lo que era el rellano de la finca, bien tanto de la portería como de la casa, escuchaban como si alguien, con los dedos o con las uñas, tocara aquel pasamanos de hierro, hiciera ciertos ruidos diciendo que estaban por ahí. No contento con todo ello, yo, bien pequeño, insisto, tengo lagunas. De hecho, me han tenido que explicar ciertas vivencias que he podido tener yo, porque no recuerdo. Quizás recuerdo ciertas imágenes, como he dicho antes, pero no recuerdo la realidad. Recuerdo aquel pasillo tan largo, era un pasillo bastante alargado y estrecho, que daba comunicación tanto con las habitaciones como con el baño y la cocina en su primer momento. Y recuerdo cierto miedo, cierta voluntad de no querer pasar por aquel lugar sin antes encender la luz. A oscuras, evidentemente, ya os puedo decir que no. Al ser tan pequeño, como os decía, evidentemente no había bajo ningún síntoma a mí la no creencia o la creencia en lo que eran los fantasmas y lo que dejaban de ser los fantasmas o espíritus o personas fallecidas o no personas fallecidas. Simplemente imaginaros un niño de unos 4 a 6 años más o menos, si no recuerdo mal. Bueno, si no recuerdo no, sino más bien como me dicen, en aquel momento no había ningún tipo de creencia en ese sentido con el tema más espiritual. De hecho, creo que en mi casa ni siquiera se comentaba. Es más, recuerdo que en ciertas películas, que no recuerdo nada, yo tenía que estar durmiendo y mis padres estaban en el comedor viendo ciertas películas. Así que el tema, por ejemplo, para mí en ese sentido era bastante tabú. No escuchaba ni sentía nada. Con lo cual el tema de la sugestión yo creo que no era razonable o por lo menos no tenía cabida en aquel momento. Bueno, mi madre cada mañana, como os he dicho, trabajaba y marchaba muy pronto al trabajo. Con lo cual, mi abuela, que todavía vive, venía a esta casa para cuidarme. Es decir, cuando mi madre tenía que marchar, mi abuela, un tiempo antes, llegaba a esta casa para poder cuidarme, para poder estar con el niño, o bien llevarme a la guardería. En aquel momento sí, guardería, decir colegio, pero no, en aquel momento la guardería. Bueno, pues yo recuerdo no, insisto, es algo que viene dado de que me explican, de que a mi abuela, cuando llegaba y me despertaba o estaba por allí, me decía que yo veía unas piernas muy largas pasando por aquel pasillo tan extenso, aquel pasillo tan largo y que quedaba incluso tan oscuro al ser, digamos, más la parte interior, porque todo más exterior lo que eran habitaciones. Y decía y asumía que yo veía aquellas piernas caminar por aquel pasillo. Mi abuela, evidentemente, no creía o suponía que era la imaginación de un niño de 4 a 6 años, pese a que
incluso le podía pasar algún fenómeno como el ascensor o como lo de las escaleras, no quería dar aquella explicación tanto más del ámbito paranormal, pese a que todo ello, y diré que los antepasados, por parte de mi madre, por parte de mi abuela, que me venía a cuidar, sí que es cierto que tenían algo del índole más paranormal o quizás de las magias o de las antiguas brujas, incluso perseguidas por la propia Inquisición, como más adelante relataré. Así que imaginaros ese niño de 4 o 5 años que ve unas piernas por lo que es el pasillo. Unas piernas largas que caminan. La realidad es que aparte de aquellas piernas, conforme iban pasando años, iba adquiriendo ese conocimiento quizás más de lo que sería una realidad marcada por lo que es el ser humano. Yo, para que os hagáis una idea, mucha gente puede decir, oh, el Raúl, que es valiente, que se mete en diferentes lugares, que va a oscuras, que va de ciertas maneras y que parece que no tiene miedo. Tengo que relatar de que yo en aquella época, cuando era bien pequeño, para mí la oscuridad era algo terrible, era algo temible. Yo no podía dormir o estar en mi habitación con la luz apagada, siempre y cuando no estuviera acompañado, quizás de mis progenitores o bien de mi abuela. Siempre tenía que tener la luz encendida. Pues veréis, en aquel momento cuando tenía la luz encendida, imaginaros aquella habitación, aquella puerta abierta, donde los rayos de luz incidían en lo que era aquel pasillo, marcando lo que sería la forma de la puerta a modo luminoso en aquel pasillo. Yo recuerdo en el lateral derecho de aquella puerta, de bien pequeño, que yo me tapaba completamente, imaginaros, con las sábanas, con las mantas, y simplemente dejaba el pequeño hueco de respiración para poder respirar por la nariz y por la boca, porque si no uno tenía tendencia o podía ahogarse debajo de aquellas mantas y aquellas sábanas. Pues en ciertos momentos yo recuerdo ver en aquella parte derecha, como os he dicho, del quicio de la puerta, en la parte sombría, en la parte más oscura, una sombra. Esa sombra tenía un aspecto completamente humano, tengo que decir. Era una persona o una persona física, por lo menos se diseñaba de esa manera, o por lo menos lo recuerdo. Fijaros que os he dicho que el tema de las piernas no lo recuerdo, pero el tema de aquella persona lo recuerdo perfectamente porque aún lo tengo grabado en la mente. Y recuerdo a aquella persona en aquel rincón derecho de la puerta como mirando. Además, una forma bastante peculiar, una forma que era con los brazos cruzados y ladeando lo que sería un poco la cabeza, como vigilándome, como mirándome. Pero que jamás, de los jamases, aquella sombra, aquel ser, aquel fuera lo que fuera o lo que fuese, jamás de los jamases se atrevió a pasar a la parte más luminosa, a la parte donde aquella luz llegaba hasta el pasillo y marcaba, iluminaba toda aquella zona. La curiosidad, en este caso, vino tiempo después. Una realidad asomó, por fin, ya en la edad más adulta, explicando ciertas experiencias de cuando era pequeño. Mi madre quiso compartir conmigo esta historia de las piernas largas, y sobre todo era dar aquella explicación, aquella sombra que yo veía en el lateral derecho del quicio de mi puerta. Y no era otra que me explicó que bajo el juego, en aquel momento que ejercieron en el laboratorio, a modo de la tabla Ouija, donde surgió aquel personaje, aquella persona que parecía ser un familiar nuestro. Al describirle de la manera que yo lo describía, la forma de ladear aquella cabeza, la forma que tenía como de vigilarme, como de mirarme. Mi madre enseguida pudo reconocer en aquellas formas, en aquella sombra negra que yo veía, a ese familiar que en cierto momento falleció y que en cierto momento parece ser
que quiso comunicarse mediante el método de la tabla Ouija. Así que resolvimos aquella duda de qué podía ser aquellas piernas largas, de qué podían ser aquella sombra, asumiendo que tras el juego de la tabla Ouija, bajo el contacto de aquel familiar fallecido, había podido ser esta persona que había de alguna manera metido en nuestra casa a través de la tabla Ouija. Por eso desde aquí no, desde todas partes, insisto, que la tabla Ouija es algo que para mí hoy en día no tiene mucha explicación. Hay muchas veces que quizás que no surja nada, que simplemente sea un tema de, no sé, que la persona se crea realmente, que sea más bien sugestivo. Pero hay en otros casos que he podido estudiar a lo largo del tiempo de que la realidad supera la ficción en muchas ocasiones. Para terminar con esta historia o esta breve historia, deciros que con el transcurso del tiempo, con aquellos paseos en el ascensor, aquellas uñas golpeando la barandilla de hierro, aquella visión por mi parte de las piernas, aquella visión por mi parte de la sombra, aquel miedo a la oscuridad, aquellos golpes quizás incluso que no se he relatado pero que también se escuchaban, cosas incluso que desaparecían y aparecían en lugares que no tenían por qué estar. Es decir, tan sencillo como a lo mejor buscar, por decir algo tan banal como un jarrón que tú hayas puesto de decoración en cualquier parte y aparecer en otro lugar cuando supuestamente en aquella casa o en aquel domicilio no había nadie porque o estaban bien trabajando o bien yo estaba en la guardería y aquello era bastante difícil de que se pudiera cumplir o que se pudiera ejercer de alguna manera a algún habitante de la casa. Así que, de momento, os dejo con esta pequeña experiencia que tuve, quizás marcando ya desde bien pequeño ese síntoma, ese querer conocer aquella sombra que yo veía, aquellas piernas, aquellos ruidos, aquella sensación extraña que, al ser tan pequeño, la sugestión no podía marcar que fuera algo extraño. Bajo la perspectiva de aquellas piernas, de esta historia, algo en mi interior despertó y quiso conocer ciertas realidades. Se comentaba mucho en el ámbito más familiar y con el transcurso del tiempo, como os vengo diciendo, se comentaban ciertas experiencias y se comentaban ciertas vivencias a modo de toda la familia, sobre todo por parte de mi madre. Imaginaos que no tenía contacto con la familia por parte de padre, pero no tanto quizás como por parte de madre. Deciros que mi familia por parte de madre somos de un pueblo de Almería, donde parece ser que la brujería en su momento, la brujería, las brujas, marcaron un punto incisivo en aquellas tierras. Ya preguntando a diferentes componentes de la familia, mi abuela, por ejemplo, ama de la sabiduría, incluso de lo que sería la familia, de todas esas historias, de todas esas vivencias de nuestros antepasados, que me gusta recoger, insisto, porque siempre hay que recoger para saber de dónde venimos. Muchas veces tenemos que preguntar a nuestros seres mayores, a nuestros familiares más mayores, personas queridas, sobre todo que nos relaten esas historias que seguramente encontraremos un sinfín de misterios que todavía están por resolver. Bien. Como os he dicho antes, la brujería estaba marcada en mi familia. No recuerdo bien, porque incluso es algo que se comenta, es ese conocimiento de forma oral, que ni siquiera está escrito. Pero sí que me relató una historia que quedó marcada en mi mente de saber quizás de dónde proveníamos, o de dónde veníamos, o que genéticamente podía tener esa transmisión de cierta información. Y no era otra que en Andalucía, en aquella época, se tenían las casas en lo que llamaban los cabezos. Los cabezos son pequeñas montañas, en las cuales colocaban o edificaban las viviendas para cultivar, para tener los animales y un largo etcétera.
Pues bien, una noche, normal como tantas otras, sin luz eléctrica, sin agua corriente, imaginaros de la época que os estoy hablando. Parece ser que un hombre y una mujer acceden o pican a la puerta de mis familiares. Al abrir la puerta, un hombre y una mujer parece ser que hablan con un antepasado, una antepasada familiar mía, y tienen un cierto diálogo. La gente, incluso, que está en el interior, la familia, nunca llegaron a entender o saber quién eran aquellas personas que decían y que dejaban de decir. Lo que sí que es cierto es que esta persona, este antepasado mío, esta mujer, entró en la tienda, cogió 4 cosas de su uso, ropas, y se marchó sin decir nada con estas 2 personas, con este hombre y con esta mujer. Nunca más se supo. Lo único que se supo en aquella época es que la Inquisición entraba de forma brutal, de forma exagerada, incluso en aquella población, en aquel pueblo de Almería. Días antes, esta antepasada mía, que se ha caracterizado siempre, como he dicho, por el tema de la brujería, desaparecía con estas 2 personas y ya sin volver a saber nada más. Como os he dicho, la Inquisición parece ser que perseguía a uno de mis familiares, pero con el tiempo, más actualmente, pude recabar o pude recoger otra historia a modo familiar. Y no era otra que, como os he dicho antes, los cabezos en las casas. No había luz, no había corriente y la forma de ir al baño no era otra que salir a pisar al monte, incluso hacer un agujero y, bueno, en ese agujero hacer sus necesidades más básicas. Es un familiar mío, en este caso un hombre, un chaval en aquella época, sale al baño público, vamos a llamarlo así, por ponerlo de alguna manera, sale a este baño y cuando está sentado, mirando quizás el horizonte, en aquel momento tampoco estaba la prensa, no había el periódico como podemos hacer hoy en día, que te llevas cualquier prensa o te llevas cualquier cosa para poder leer mientras estás en el baño, pues estaba mirando simplemente al horizonte. En aquel horizonte se veía el camino que podía subir hasta aquella casa. En cierto momento ve pasar una niña pequeña por aquel camino vestida completamente de blanco. Él, bajo que estaba en sus necesidades, evidentemente no iba a saludar ni iba a decir nada. Ve pasar a aquella niña a unos metros de él y dirección hacia el pueblo. Al entrar en la casa, cuando vuelve, la pregunta que le hace a su madre es: ¿en el pueblo ha habido alguna comunión? ¿Ha habido algo? Porque he visto una niña vestida completamente de blanco que paseaba por el camino. Lo raro, quizás eran las horas. La madre en aquel momento pensó y pensó, pero no recordaba que justamente en ese día, o que al día siguiente incluso, alguna comunión se ejerciera en el pueblo, porque aparte recordemos que en aquella época la cantidad de habitantes, aunque fueran muchos o aunque fueran pocos, que por la tendencia era que fueran más bien pocos, se conocía a todo el mundo, se sabía cuando había una fiesta, una comunión, una boda y un largo etcétera. Lo curioso vino días a posterior, cuando familiares se acercan hasta la casa de este chico, esta familia, y pican a la puerta y dicen que la abuela ha fallecido y que está expuesta para su velatorio en lo que es el pueblo. Bueno, en el pueblo o en la casa del pueblo, porque antiguamente a los muertos se les velaba directamente en los domicilios donde fallecían o en los domicilios familiares. La sorpresa vino cuando aquel chico, aquel antepasado mío, entra en aquel velatorio
y se encuentra con su abuela vestida completamente de blanco. Y recuerda perfectamente que aquella niña, que él mientras que estaba en el monte haciendo sus necesidades, recuerda completamente a aquella niña, y la comparativa con su abuela es que era completamente igual, vestida de blanco como si fuera de primera comunión. La reacción, imaginaros, fue prácticamente casi de desmayo. A aquel chico le faltaba el aire, le faltaba la respiración, le faltaba todo. Tuvieron que sacarlo directamente de aquel velatorio porque le había dado un ataque de ansiedad, o como queramos verlo, de poder ver que aquella niña, aquella persona que vio paseando a altas horas de la noche por aquel camino de la Sierra de Andalucía había sido directamente su abuela prácticamente 1 o 2 días antes de fallecer. En este audio he querido realizar o explicaros un poco, como habéis visto, como habéis escuchado, más bien, de dónde me puede provenir o de dónde proviene. Ya desde bien pequeño, con aquella experiencia en mi casa, aquella tabla Ouija que hizo mi madre, mis antepasados, incluso diría que perseguidos por lo que he podido recabar de información por la Santa Inquisición, más la experiencia, una de las tantas experiencias que ha podido tener mi familia. En este caso con el chico, con esta mujer vestida de blanco, esta niña, como él la relata, menuda, que era su abuela también, y le podía parecer a aquella niña vestida completamente de blanco y que le parecía en su primer momento de la primera comunión. Seguramente no he resuelto las dudas de mi creencia o de no mi creencia. Simplemente os he dejado quizás el motivo por el cual sea un buscador o quiera entender ciertas cuestiones de la vida que vienen pasando desde nuestros ancestros. Algunos psicólogos, algunos psiquiatras querrán darle la explicación más paradigmática en ese sentido, o más científica posible, de alucinaciones, no alucinaciones, como se quiera ver o como se quiera dejar de ver. Pero sí que existe una realidad, como os decía, en aquel momento cuando yo veía aquellas piernas, mi conocimiento o mi fe de causa en aquel momento no dejaba ningún espacio a la sugestión, porque era un niño que no tenía ningún tipo de sensibilidad en el sentido de decir que escuchas historias de fantasmas y demás. Como digo, en mi casa sí que es cierto que vengo de unas raíces donde parece ser que la brujería, insisto, que no tiene que ser algo malo, sino simplemente el conocimiento de las plantas, el conocimiento de la astrología, el conocimiento de la naturaleza, aunque se haya querido tachar en ciertos momentos de que la brujería asociada con el diablo y un largo etcétera, todo relacionado con el mal. Así que bueno, no sé si resuelve dudas, no sé si dejará de resolver dudas, simplemente os dejo por la parte que me viene, por la parte que me toca, por la parte genética que tengo, esta brujería, estas sensaciones, estas vivencias que con el tiempo he podido recabar. Seguramente que se podrían hacer extensos y muy largos programas, tanto de radio como de televisión, con las experiencias. Por desgracia, sí que es cierto que simplemente puedo referirme a historias, digamos, que me llegan de forma oral. No puedo coger estos testimonios, porque en su gran masa han fallecido. Y a no ser que utilizara también el método de la Ouija, ¿no? La tablet más antigua, podría recoger estos testimonios. Pero sí que puedo, de alguna manera, reconfortar o haceros llegar todas estas historias. Todas estas historias que, digo yo, no tengo que dejar demasiado lejos, porque, como os digo, es a modo familiar. Y mostraros esta realidad. Esta realidad
que se sigue repitiendo con el tiempo, que los estudiosos, las personas, científicos que se pueden dedicar, en muchas ocasiones pueden dar ciertas hipótesis. Insisto, en hipótesis porque no son realidades, porque no se puede verificar algo que ocurre, no se puede verificar que aquel niño que vio a aquella niña o aquella mujer mayor menudita paseando por el camino fuera una alucinación o no fuera una alucinación, y que luego resulta que la puede ver expuesta en un velatorio prácticamente un día o 2 días después de aquella visión. Esto no tiene ningún tipo de explicación en el sentido más pragmático. Así que simplemente lo que me queda es despedirme, agradeceros enormemente la acogida que han tenido los primeros programas o los primeros audios que he podido subir. Como os digo, los realizo desde mi casa con un ordenador portátil, puedo poner más o menos ciertas cosas, pero sí que es cierto que he visto una aceptación muy buena y unos comentarios muy buenos en referencia a lo que son estos audios. Agradeceros enormemente. Ya sabéis que, como siempre digo lo mismo, con que una persona escuche, con que una persona se le despierte ese interés por decir, no está todo escrito, o quizás la enseñanza más básica que tenemos se rige por unos cánones y no puedes salirte de ese canon, porque cuando te sales de ese canon dicen, bueno, estás para allá, estás más para acá, necesitas 4 pastillas, necesitas 3 pastillas, o necesitas tal. Simplemente que la gente quiera descubrirse por sí misma, descubrir la realidad que nos envuelve, y que no solamente es la que nos muestra la televisión o radio, en grandes programas de máxima audiencia, que nos muestran lo que es la sociedad simplemente a la manera que quieren verlo ellos. Es como si la Santa Inquisición todavía a día de hoy tuviera ese poder fuerte de simplemente tachar, ¿no? De cuando tienes un programa de radio, tienes un programa de televisión de este índole, de bueno, están locos, son unos frikis, son esto, la política del descrédito. Y digo yo, ¿qué política del descrédito hay cuando realmente tenemos que ver las grandes religiones, todo lo que tienen, y cómo viven y cómo dejan de vivir, y sobre todo lo que ejercen o lo que dejan de ejercer? No sé, quizás llamarme friki, pero en este sentido prefiero ser un friki de esta manera que no un friki como la religión quiere ponerlo o como quiere verlo. Así que sin más, me despido. Un placer enorme. Ya digo que poco a poco va cogiendo más color, va cogiendo más cáliz de realidad lo que es esta radio. Seguramente sorprenderá a muchos, a otros quizás no tanto, pero yo creo que con ese apoyo incondicional que voy recibiendo, seguramente que cuanto más, hasta que tenga ese programa de radio que estoy tramitando, que no es fácil, porque ya os digo que entre investigaciones, mi trabajo diario, que también eso es otra, más la propia vida personal, que me deja poquito tiempo, porque es la realidad, intento, digamos, diseñar ese programa. Pero estoy seguro que en poco tiempo recibiréis una grata sorpresa, por lo menos a la gente que os gusta, y seguramente que tiraremos para adelante con este proyecto porque, sinceramente, me apetece, porque quiero seguir siendo ese friki que todas las religiones, que todas las iglesias y que todos los científicos nos tachan de. Así que te despido, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.